Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Estamos aquí nuevamente para poder compartir una palabra, una reflexión con ustedes para que puedan ponerla por obra, ¿verdad? Ya que sabemos que siempre el Señor nos enseña algo para que meditemos en ella y la pongamos en acción para que nos pueda ayudar en esos momentos difíciles que a veces enfrentamos en la vida, ¿verdad? Sabemos que siempre vamos a pasar por pruebas, sea que venga de Dios o sea que venga del enemigo. Pero algo hermoso que te traigo el día de hoy es que aprendas a saber dónde realmente conocemos a Dios. Porque muchas veces creemos que conocemos a Dios cuando estamos en los buenos momentos, cuando todo nos va bien y es todo lo contrario. Y te lo voy a hablar por la palabra y por algo que me ministraba el Espíritu Santo el viernes cuando estaba en el grupo de crecimiento y sentí compartirlo contigo para que cuando te sientas que estás en aflicción, cuando sientas que nada te sale mal, puedas entender que a raíz de eso hay un propósito y que no debes de desperdiciar ese momento de angustia y de dolor que sabemos que a nadie le gusta pasar por eso, pero es allí donde nosotros llegamos a tener un encuentro realmente con Dios. Entonces, mira lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1. Podemos ver que la historia narra y describe a este hombre como un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que este hombre era un hombre próspero. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios para que puedas entender, o aquellos que pues todavía no leen, ¿verdad?, su Biblia o no se han comprado una, te animo a que compres tu Biblia y empieces a leer estas historias que muchas veces nos ayudan cuando nosotros nos encontramos en esos momentos difíciles. Como a mí, cuando me ha tocado pasar por pruebas difíciles, papá me recuerda la historia de Job, que gracias, ¿verdad?, que no pasamos lo que este hombre pasó, pero que cuando nos sentimos en esos momentos de aflicción, tenemos que saber a quién recurrir y también entender de que detrás de eso viene un propósito, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Entonces mira lo que dice el libro de Job capítulo 1, verso 1, el cual leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia, escuchen bien la fortuna que este hombre tenía, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, en ese tiempo, este hombre era el hombre más rico de la zona, del país o de la ciudad, como usted le quiera decir. Entonces podemos ver que dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, estos muchachos como disfrutaban de la herencia de su padre, porque me imagino que su padre también a ellos los tenía prósperos. Entonces estos jóvenes, perdón, tenían su día, como decir, si eran 7 ellos, eran 7 días donde estos jóvenes hacían banquetes, hacían fiestas. Por decir, el lunes nos reunimos en la casa de Pepe,
el martes en la casa de Laura, el miércoles y así sucesivamente tenían sus días donde reunirse en la casa de sus hermanos para poder tener un día de fiesta, según ellos, ¿verdad? Pero vemos que a raíz de todo esto, podemos ver que este Job era un hombre muy próspero, dice la palabra. Era el más millonario, por decirlo así, de la región, porque aquella gente no era millonaria por tener dinero en el banco como en estos tiempos, sino porque tenía ganados, tenía vacas, porque en ese tiempo era lo que se movía. Entonces también se movía, pues lógicamente el oro y la plata, ¿verdad? Pero vemos que el que tenía muchos ganados y todo eso, ellos cambiaban, como si querían algo, en vez de comprarlo con dinero, le daban ganados y esas cosas. Así se movía en aquel tiempo. Pero podemos ver que Job viene a entender cuándo es que él conoce al Señor. No lo conoce cuando está eh, disfrutando de toda la abundancia que el Señor le había dado, de todos esos bienes. Más bien Job caminaba en temor. Entonces quiere decir que no conocía a Dios, porque si nosotros conocemos a Dios y confiamos en Dios, no podemos caminar con temor, porque si nosotros decimos que Dios es nuestro protector, entonces sería algo incoherente que digamos que creemos en Dios, pero caminamos con temor pensando que no va a cuidar de nuestras familias. Entonces quiere decir que no conocemos a Dios como nuestro protector. Y así podemos ver a Job. Job estaba bien económicamente, pero en su interior había un temor. No tenía esa confianza hacia Dios porque tal vez él había escuchado de que Dios era un Dios protector, Dios era un Dios suplidor y él lo miraba de esa manera porque miraba que suplía sus necesidades, como lo tenía bendecido, pero en el fondo de él siempre estaba un temor. Entonces vemos que el temor de Job era de que sus hijos fueran a pecar contra Dios. Por eso este hombre se levantaba cada mañana para hacer un sacrificio a Dios pidiendo protección por sus hijos. Pero este temor era constante, porque la palabra lo narra, ¿verdad? Que él todos los días se levantaba a hacer el sacrificio y decía, por si mis hijos habían pecado. Entonces podemos ver que muchos de nosotros nos pasa de esa manera. Siempre estamos con un temor que le pueda pasar algo a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, a la abuela. Caminamos siempre con ese miedo de que, ¿qué tal si llega a suceder algo? ¿Qué tal si le pasa algo? Y yo lo he vivido. Hasta ahora estoy aprendiendo poco a poco a soltar ese temor y saber que si mi confianza está en Dios, no tengo por qué estar temiendo si Dios guarda de los míos. Es algo que de verdad necesitamos que en algún momento alguien nos hable fuerte y nos diga, como una vez me tocó a mí, que decir, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, pero a veces me da temor que les pase algo a mis hijos, un accidente, alguien tente contra sus vidas con tanta maldad que está en el mundo. Y me llegaron a confrontar y decirme, ¿cómo es posible que me digas entonces que crees en Dios y confías que Dios va a guardar a tus hijos y tienes ese temor siempre? Y eso la verdad que me hizo recordar de Job. Y Job, qué le aconteció a Job? Lo que él temía le vino. Entonces vemos aquí que la confianza de Job no era 100% en creer que Dios podría guardar a sus hijos y no tendría que estar haciendo tanto sacrificio para poder sentirse bien y no tener ese temor. Pero vemos que aquello que temió Job, que más adelante, en los capítulos más adelante, Job lo da a conocer, que lo que temía le sobrevino. Entonces muchas veces cuando nosotros caminamos en el temor y nos viene aquello que tanto tememos, ¿sabe por qué sucede? No porque Dios lo permite,
sino que porque nosotros lo estamos atrayendo tanto a nuestra vida, estamos alimentando algo que tarde o temprano va a dar a luz. Entonces, si nosotros decimos conocer a Dios y creer en Dios, debemos de ponerlo por obra. Entonces, podemos ver aquí que Job lamentablemente perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió todo lo que tenía. Pero algo que me llama la atención es que cuando le empieza a dar las noticias a Job de que murieron sus hijos, que perdieron sus ganados, que todo se fue a la ruina, mira la respuesta que dio Job. Entonces podemos ver que cuando Satanás se presenta delante de Dios, todos conocemos la historia, solo estoy narrando un poco para poder llegar a donde el Señor, pues el viernes me estaba ministrando con esta palabra. Entonces vemos que cuando va el enemigo ante Dios, Dios le hace la propuesta. No has considerado. Y si Dios te considera a ti para que el enemigo te pueda tentar, para que el enemigo pueda quitarte cosas, es porque Dios cree en ti. Así como creí en Job, que en las dificultades, en las pruebas, en el sufrimiento, en todo el dolor que Job estaba pasando, Job no iba a defraudar a Dios. Y así espera Dios de cada uno de nosotros, que cuando estemos sufriendo, estemos pasando esos momentos que a veces sentimos que ya no podemos, no lo defraudemos. Y es algo hermoso de que Dios confíe en nosotros sabiendo que tal vez no tenemos la fuerza y el poder que Él tiene, pero Él cree que nosotros podemos hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siempre y cuando nosotros hayamos puesto esa confianza, ese amor y esa seguridad en Él. Y mira lo que me llama la atención, donde dice aquí el verso 9 del capítulo 1 de Job. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso Job teme a Dios en balde? Y le hace esta pregunta a Dios. Y le dice otra pregunta. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, y has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces miren cómo el enemigo conoce todo lo que nosotros tenemos. Conoce que tenemos un cerco protector que no le permite a él destruir lo que Dios nos ha dado. Entonces vemos que dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Y aquí comienza el reto para Job y la confianza para Dios en saber de que este hombre iba a salir victorioso, porque por eso lo describía a Dios: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué lindo que Dios, ¿verdad? Encuentre esos atributos en cada uno de nosotros, en ti, en mí. Y sabes que Dios los ve, pero nosotros somos los últimos en creer que de verdad esos atributos están en nosotros. Muchas veces nosotros nos calificamos de débiles, muchas veces nosotros no creemos la capacidad de inteligencia que podemos tener. Sabemos que Dios dice que somos hechos a su imagen y su semejanza. Entonces hay deidades de Dios en nosotros. Y más el Espíritu Santo que nos da el poder para poder vencer y hacer aquellas cosas, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo. Pero vemos aquí que este Job estaba lleno de bienestar y tenía tantas cosas porque tenía un cerco protector. Nosotros tenemos un cerco protector del Señor cuando nosotros caminamos en la rectitud, en la obediencia, en esa perfección que Dios quiere. Perfección no quiere decir que no nos equivoquemos. Perfección quiere decir que siempre estamos tratando de hacer lo correcto, hacer las cosas justas, derechas delante de Dios. Entonces, al final, en el 22 del mismo capítulo 1 de Job, me llama la atención de que Job tiene entendimiento,
de todo lo que le viene, porque vemos que después que el enemigo le dice a Dios que Job tiene un cerco protector y le tiene protegido sus bienes, por eso han aumentado, o sea que se han hecho más grandes. Entonces, después que Dios le quita ese cerco protector para que él pueda probar que no es por lo que él tiene, vemos en el 22, verso 22, lo que responde Job después de que le viene tanta noticia mala, que murieron los jóvenes y siempre le dice uno: "Pues, solo yo escapé para darte la noticia". Sabemos que en aquellos tiempos pues no existían teléfonos, entonces tenía que dejar Dios a un mensajero para que pudiera ir a darle la noticia a Job de todas las cosas que habían acontecido. Así sucesivamente le fueron dando la noticia de los ganados que fueron perdiendo y todo eso, ¿verdad? Pero vemos aquí donde eh, contesta Job, desde el 21 lo voy a leer, y dice: y dijo, aquí está hablando Job, después que le dieron todas las malas noticias y que vemos que rasgó su ropa en duelo, porque esa era una expresión que tenían los judíos, romperse la ropa en señal de dolor y de duelo. Entonces vemos que después que él rompe y, y, y desgarra su manto, se raspó la cabeza, dice más adelante, más atrasito en el 20. Bueno, lo vamos a leer el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, aleluya. Usted, mi amada hermana, hermano, ha podido adorar cuando le vienen las pruebas. Aún tú, mi amigo, que no conoces a Cristo, porque también pasas por pruebas. Es muy difícil adorar cuando estamos recibiendo esas noticias tan dolorosas. ¿Quién se va a poner a adorar si le vienen a decir: acaban de matar tu hijo, acaban de violar tu hija, acaban de asaltar a tu esposo? Nadie se va a inclinar a adorar. Muchos de nosotros lo que hacemos, sí lloramos del dolor, pero que empezamos a quejarnos, a murmurar contra Dios. Y eso es lo que muchas veces no alcanzamos a ver las bendiciones, porque en vez de hacer lo que este hombre hizo, de adorar, empezamos a renegar, empezamos a cuestionar a Dios y muchas veces maldecimos. Entonces podemos ver que este hombre nos da un ejemplo, porque este hombre no sabemos si fue en un solo día o cada día le vino una tragedia, pero lo que sí podemos ver que este hombre fueron golpe tras golpe las que él fue recibiendo, pero él lo que hace es adorar a pesar de su dolor. Y dijo en el 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Él entendía que él, así como vino sin nada, así mismo uno se va de este mundo. Muchas veces nosotros queremos abrazar las cosas materiales de este mundo y lamentablemente no nos vamos a llevar nada. Debemos de ser despojados de las cosas materiales, porque una cosa es, como les digo, porque a veces malinterpretan las palabras. Unas veces es necesario, ¿verdad? Que sí tenemos que cuidar lo que Dios nos da, pero otra cosa es apegarnos a ella. O sea, tenemos que valorar lo que tenemos y cuidarlo, pero no tenemos que irnos hasta el extremo, que mucha gente se va tanto al extremo que prefiere perder su vida a perder lo material. Entonces eso es lamentable, pero vemos que Job entiende de que él nació sin nada, nació desnudo. Y dice: desnudo volveré allá, pero no volverá al vientre, volverá a la tierra". Entonces podemos ver que él entiende esa parte. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Nosotros nos cuesta adorar de esta manera y entender que nosotros no nacimos con nada. Gloria a Dios por el tiempo que nos permite estar llenos de bendición, pero si llega un momento en que lo llegamos a perder todo, porque llega a pasar en momentos que familias pierden
su hogar, pierden su trabajo. Pero qué hermoso que podamos hacer como este hombre, de adorar a Dios aún en medio de esas dificultades. Y vemos que dice, después que bendice a Dios, todo esto, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y estaba aquí buscando qué quiere decir despropósito, porque muchas veces leemos la palabra, pero no traemos un significado de algunas frases que no entendemos. Y dice que un despropósito es un dicho o un hecho inoportuno, absurdo o que carece de lógica y sentido común. Se refiere a una acción o un comentario irracional, una tontería o una insensatez. Dice como o indicado que es algo que está fuera de lugar o una incoherencia. Entonces dice que entonces Job no pecó. Dice, ni le atribuyó a Dios despropósito, o sea que no habló incoherencias, no puso, como dice aquí también, unas palabras absurdas o no dijo algo sin sentido común, porque él había entendido, ¿verdad?, de que pues había un propósito a raíz de todo esto, que él lo entendió más adelante, después de que le viene la enfermedad y después de que vienen sus amigos a juzgarlo en vez de darle ánimo. Entonces, mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Job, todavía aquí en Job, pero en el capítulo 22, el verso 5. Aleluya. Y aquí es donde el Espíritu me ministraba. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Y vemos aquí de que por qué Job dice, cuando está en la aflicción, cuando está en el sufrimiento, ahora es que yo te vengo a conocer. Ahora es que mis oídos te oyen y mis ojos te ven. Entonces quiere decir que Job no lo escuchaba cuando estaba próspero, no lo miraba cuando estaba bendecido, no podía ver a Dios en sus bienes. Y esto es algo hermoso, cuando el Señor empezaba a ministrarme. Estábamos en el tiempo de la adoración. No quiero hacer muy extenso este mensaje, pero que sea el Espíritu Santo fluyendo. Eh, Estábamos adorando, ¿verdad? Quiero conocer a Jesús. Y estábamos en esa adoración y estaba sumergida. Y, y decía, quiero conocer a Jesús y ser hallada en Él. Cuando decía ser hallada en Él, yo decía, sí, Señor, yo quiero ser, que, que seas hallado en mí, que todos los que me vean, los que me conozcan, te hallen a ti, no reconozcan a Claudia, te encuentren a ti, tal vez por una acción que haga, por una palabra que dé, te encuentren a ti, no me miren a mí, te encuentren a ti. Y empezaba yo a sumergirme en la adoración. En eso el Espíritu Santo me empieza a ministrar y me dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo quedé, yo dejando que él, pues a veces él, es la manera que él trata conmigo, me quiere dar un mensaje. Entonces cuando yo oigo, yo dije, sí, papá. Empecé a decirle, Job te vino a conocer cuando estaba en la aflicción, pero se me quedó un poquito raro, pero ya después el Señor me llevó atrás y empezó a ministrarme. Las personas no me conocen cuando están bien, cuando tienen salud, cuando tienen buen trabajo. Ellos no me pueden conocer ahí. Entonces muchas veces es necesario, es como algo que me está viniendo en este momento, es como la ave.
La ave para que sus polluelos o sus, creo que la águila es la que hace esto, para que sus hijos no se acomoden a estar en el nido y no alcen vuelo, ellas le desbaratan el nido. Entonces muchas veces es necesario que Dios nos saque de la comodidad que nosotros tenemos para que de verdad le busquemos, porque sabe que es triste y lamentablemente que nosotros solo cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando momentos difíciles, es que nos acordamos que existe Dios. Es solo allí cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame. Pero cuando estamos en el bienestar, cuando nuestra economía está bien, no nos acordamos de Dios. Si decimos, existe Dios, yo creo en Dios, pero no tengo tiempo para ir a la iglesia. Tengo que trabajar hasta los domingos. Ah, no tengo tiempo ni para los hijos, para sacarlos a pasear, porque necesito hacer más. Tengo que aprovechar ahorita que hay trabajo. Esas es las palabras que muchas veces nosotros usamos. Tengo que aprovechar para cuando llegue el momento de escasez o momentos en que tal vez me quede sin trabajo. Pero muchas veces eso nos está haciendo alejar de Dios. Y créame que es lamentablemente que cuando nosotros estamos bendecidos, en vez de acercarnos a aquel que nos ha bendecido, nos alejamos. Y me ha pasado a mí. Yo no voy a hablar algo de que no he vivido. Y yo a veces, bueno, ahora entiendo por qué el Señor me ha pasado por tantas pruebas, porque de ahí tengo que hablar y las que hablo y no las he vivido, las voy a vivir, porque en todo dice que seremos probados, así que no vamos a pasar una prueba por alto, todas las vamos a probar, a pasar y las tenemos que aprobar. Porque a veces cuando uno tiene mucho trabajo, tiene mucho compromiso laboral afuera que no tiene que ver con el Señor, nos vamos desconectando de la presencia de Dios, tanto que muchas veces ya no nos queremos congregar. Entonces es ahí donde el Señor dice, espérate, necesito desbaratarte el nido, necesito quitar ese cerco protector para que Satanás tenga que ir y quitarte lo que tienes. Muchas veces porque hay cosas que hemos adquirido que no ha venido de Dios y es necesario que las tengamos que desechar de nuestras vidas para poder obtener Jaramaiso, las cosas que de verdad Dios ha establecido para nosotros. Aquí podemos ver que Job era bendecido. Job era un hombre demasiado próspero. Tal vez Job en ese momento se acordaba de Dios, pero ¿qué? Por miedo de que si sus hijos pecan, de que si sus hijos hacen algo contra él, no se vayan al infierno. Caminaba con un temor y no con una confianza de que el Señor, así como proveía a su casa el bienestar, proveía también el cuidado de sus hijos. Entonces, ¿qué te quiero decir a ti, mujer? Primeramente empiezo por ti, porque yo he estado en esa situación, que muchas veces me he llenado de temor que les pase algo a mis hijos, porque nunca sabemos qué hacen nuestros hijos a nuestras espaldas. A veces decimos, ellos conocen de Dios, ellos han ido a la iglesia, pero sus amistades muchas veces los alejan del propósito de Dios. Muchas veces no sabemos qué amistades puedan tener, no sabemos a qué los estén induciendo. Entonces tenemos que hablar con nuestros hijos también de eso. Algo que le decía a mi hija por un video que yo había visto es de que muchas veces el enemigo va a intentar ir contra ellos cuando no puede con nosotros y que ellos tienen que siempre contarle a sus padres cualquier cosa y que hay muchas veces hijos no le quieren contar a los padres porque no les vamos a dar autorización, porque nosotros, más las mujeres, presentimos el mal. ¿Por qué? Porque la enemistad de nosotras es contra Satanás. Entonces nosotros detectamos cuando Satanás quiere venir a destruir el hogar. Detectamos cuando Satanás quiere venir a destruir a nuestros hijos. Y estamos detectando la artimaña que está usando a través de los compañeros de escuela,
los amigos. Y muchas veces por eso nuestros hijos dicen, no, no le vamos a decir a mi mamá porque va a decir que no lo haga o va a decir que me aleje de esta amiga que me está influenciando mal. Siempre recordemos que las malas amistades corrompen las buenas costumbres y eso lo dice la Biblia. Y eso es algo verídico. Si nuestros hijos se juntan con malas amistades, van a corrompir aquellas costumbres que nosotros les hemos inculcado. Entonces tenemos que siempre estarle hablando a nuestros hijos, aunque digan como los míos, ay mamá, es que tú siempre estás allí diciendo cosas. Entonces, pero en algún momento les va a ayudar, como en algún momento me ayudaron a mí cuando mi abuela me aconsejaba. Cuando yo me miraba enfrentada a esa situación, venía las palabras de mi abuela y decía, no, esto es malo. Entonces, no nos cansemos de hablar con nuestros hijos y enseñémosles. Entonces, podemos ver lo hermoso que el Señor cuando nos ministra de esta manera y nos hace ver de que muchas veces en la abundancia creemos conocerle, pero ahí es cuando solo de oídas le hemos oído, porque así me ministraba el Señor, me decía, Job, cuando estaba bien, no me conocía, mas ahora en la aflicción, él me conoció. Por eso Job lo dijo, ahora mis ojos te ven. Es ahora cuando te puedo escuchar, es ahora cuando te puedo entender, porque cuando estaba bien, estaba tan afanado, cuidando los bueyes, viendo aquí con los criados, pendiente de mis hijos, y no se tiene el tiempo para Dios. Entonces eso me ministraba el Señor. Cuando todo está bien, creen conocerme, pero no me conocen, me han oído. Y cuando están en la aflicción es cuando creemos a lo contrario. Y es más bien ahí donde le oímos y le conocemos. Y esto me llenaba de satisfacción porque yo meditaba también cuando yo estaba en un trabajo de 7 días, 12 horas. Yo oía de Dios porque oía una prédica, porque de vez en cuando leía la palabra. Pero ¿cuándo fue que yo vine a conocer más al Señor? Cuando ya tuve tiempo para Él. Pero para tener el tiempo para Él me tuvo que venir la aflicción. Me tuvo que venir el que tal vez me quiten el trabajo o que tal vez me hagan la guerra en el trabajo. Entonces el Señor va a provocar una situación para que le podamos conocer. Algo que me recordaba también el pueblo de Israel. Cuando estaba en Egipto, sí estaban en esclavitud, pero miren lo que sucedía cuando estaban en el desierto. Ellos querían estar más en Egipto que en el desierto, porque decía que se acordaban de la comida que daban allá y no querían el proceso. Y algo que está, antes de comenzar, esto que les vengo a compartir, el Señor me hacía ver, ¿verdad? Porque Él siempre sigue ministrándome en las cosas cuando quiere que yo hable. Entonces vemos que hay cosas tan sorprendentes, mis amados hermanos, y el Señor nos va a enseñar muchas cosas, de que así como este pueblo no se quiso someter a Dios, eso no le llevó a heredar la tierra que ya estaba predestinada para ellos. Es necesario el proceso, es necesario el dolor y la aflicción. ¿Para qué? Para fortalecernos. El Señor quería fortalecer a su pueblo en el desierto para que fueran hombres, mujeres, niños, todo lo que venía ahí, valientes, porque iban a tener que pelear tierras. Entonces, si ellos no se enfrentaban a eso, no aprendían en el desierto a fortalecerse en todo, entonces, ¿cómo iban a estar capacitados? Entonces, muchas veces es necesario que Dios nos pase por la aflicción y nos quite
las cosas buenas, el bienestar que podamos tener. Pero si nosotros resistimos, si nosotros seguimos avanzando y aprendemos de lo que Dios nos quiere enseñar en la aflicción, Él nos va a restituir todo. Podemos ver que Job volvió a tener la cantidad de hijos que tenía. Sus bienes vinieron a ser el doble de lo que tenía. Entonces en Dios no hay pérdida. Simplemente si tú estás pasando por una aflicción, es porque el Señor quiere tratar contigo. Es porque el Señor te quiere enseñar ahí. Quiere que tú lo conozcas ahí, que lo escuches ahí. Yo tuve que dejar de trabajar un tiempo y me metí en ayuno y oración y ahí es donde yo pude, también como Job, decir, ahora mis ojos te ven, mis oídos te oyen, porque ahí es donde el Señor empieza a tratar contigo, te empieza a enseñar por qué y el para qué de que estás pasando lo que estás pasando. Todo es una enseñanza, simplemente nosotros no le ponemos atención a la prueba. Simplemente se levantó algo y ¿qué hacemos? Nos angustiamos como los discípulos cuando se levantó aquella tormenta, cuando iban para el otro lado, cuando Jesús les dijo, crucen al otro lado. Entonces podemos ver que dice que cuando ellos iban a la mitad del camino, por decirlo, se levantó una tormenta y fue cuando Jesús viene caminando sobre el agua. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que no importa la tormenta que se te levante, Él va a venir a tu encuentro para socorrerte. Pero ¿qué vas a hacer mientras estás en la tormenta? ¿Te vas a poner a llorar? ¿Vas a permitir que el enemigo te traiga pensamientos suicidas, depresión, tristeza? No, mis amados hermanos, hermanas, amigos, por eso el Señor nos enseña estas vivencias de estos hombres que vivieron eso, porque estos son historias plasmadas de personas que sí vivieron esto, para ejemplo para nosotros. Y el Señor lo que quiere es que nosotros le conozcamos en el dolor, en la aflicción. ¿Cuántas personas no han venido a Cristo cuando han estado en aflicciones? Tal vez porque perdieron un ser querido, cuando estaban tal vez a punto de perderlo todo por estar en vicios. Ahí han conocido al Señor, porque mientras estaban bien no les importaba saber quién era Dios. Tuvo que venir una aflicción para que viniera alguien y le hablara del Señor y a través de eso poder conocer a Dios. Entonces podemos ver de que las aflicciones no son malas. Las aflicciones nos fortalecen. Las aflicciones nos ayudan a conocer a Dios. Entonces es hermoso cuando papá nos guía a través de su palabra, como ese momento yo lo sentí hermoso. Mientras se adoraba, quiero conocer a Jesús. Y el Señor me decía, o me conoció en el dolor, o me conoció en la angustia cuando tenía lepra, cuando estaba, perdón, con esa enfermedad, esas llagas en su cuerpo. Es allí donde Él me conoció, no me conoció en la riqueza. Allá solo oía de mí, pero es necesario muchas veces de que en la aflicción podamos entender que es allí donde me conocen y no cuando están bien. Y es algo verdadero. Cuando estamos bien económicamente, decimos que para qué ir a la iglesia si en la casa podemos buscar de Dios, en la casa podemos leer. Entonces creen que no es necesario buscar de Dios para poder aprender más de Él, sino que nos conformamos de que, ay, estoy bien, en la casa lo hago, pero ni en la casa no se hace, porque seguimos en los afanes del mundo, queriendo trabajar para pasear, para gastar, y no damos un momento a Dios. Entonces es necesario de que ese cerco de protección sea quitado. Es necesario que la aflicción venga a nuestras vidas, porque ahí es donde vamos a conocer al Señor. Algo que me trae también el Señor ahorita es de Josafat. Mientras este rey tal vez estaba en su palacio,
disfrutando de la comodidad, se olvidaban de Dios. Pero cuando volvió a la oración, cuando vino la aflicción, cuando le vinieron a decir, un gran ejército viene contra ti, él se afligió, dice la palabra, porque no estaban preparados para un ataque. Entonces, ¿qué hizo él? Afligir su corazón y clamar al Señor. Entonces podemos ver que las aflicciones son necesarias porque son las que nos acercan al Señor, son las que nos hacen conocerle, porque cuando el Señor extiende su mano de misericordia, su cetro de misericordia hacia nosotros y hace, ¿verdad?, de que esa angustia sea pasajera, Él nos da la respuesta. No temas y sal al encuentro, pero ve cantando. El Señor quiere que en tu aflicción cantes, adores. Y no nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que hay poder en en la adoración. ¿Qué le importa a usted si lo critican, que canta feo? Usted no es cantante, usted es adorador, adoradora. Yo no canto bonito y a mí no me importa si me critican qué feo canto, pero una cosa eh, es que nosotros podemos cantar con unción y hay otros pueden cantar con voz, pero sin unción. Y eso es lo hermoso. Y papá me ha hecho comprobar eso. De una vez que estaba en la aflicción, yo le decía, no sé qué quieres probar de mí. Adórame, me decía. Y yo le decía, papá, ¿y quién te puede adorar en la aflicción, en la angustia? ¿Cómo voy a hacer con esto? Adórame. Y entonces empecé a meditar y yo decía, hay poder en en la adoración. Y a Satanás no le gusta que adoremos a Dios porque la adoración la quiere él. Entonces dije, bueno, te voy a adorar. Y empezaba a poner alabanzas, a adorarle y me metía en la atmósfera de la adoración, a danzarle. Mira, amados hermanos y hermanas, esto es algo poderoso. Usted no se da ni cuenta cuando ya salió del problema. Entonces hay poder en en la adoración. Por eso es necesario que le adoremos, dice, en espíritu y en verdad, pero que también le busquemos en oración. Así como hizo Josafat, que su aflicción lo llevó a la oración. Y muchas veces nosotros cuando estamos afligidos no queremos orar, no queremos adorar. Y sabe que es ahí donde se rompen cadenas y la prueba de eso está con este Pablo y Silas. Pablo y Silas no estaban, ay, me duelen estos golpes, me arde por el sudor, ay, aquí está oscuro. No, ellos no se quejaron. Ellos sabían que había poder en en esas dos claves. Por eso dice que ellos comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. ¿Y qué sucedió? Las puertas de los presos y de ellos se abrieron. Entonces, si tú estás cautivo en el dolor, en la aflicción, en la tristeza, adora, porque hay poder en en la adoración y en la oración. Lee también la palabra, porque ahí el Señor también te va a hablar. Si tú no le puedes oír, lee la palabra y ahí Él te va a hablar. Esa es la profecía más certera, como se dice, de la que nosotros podemos tener, no alguien que nos hable, sino que Él, porque Él también te habla. Cuando tú lees un texto bíblico, tú sientes que te lo están diciendo a ti, porque Él te habla a través de su palabra. Así que espero que puedas meditar y gozarte con esto y entender que tú vas a conocer a Dios en la aflicción, no en la abundancia de los bienes ni en lo próspero que estés. Allá simplemente escuchaste, pero acá lo estás viendo. Así que espero que esta corta reflexión o meditación, como tú le quieras decir, te pueda servir. Si estás bendecido, adórale, dale gracias para que ese cerco protector no sea quitado, pero no te alejes de él. Porque si te alejas de él o simplemente crees que Dios se conoce en la abundancia, Dios no está en la abundancia. Dios está en la aflicción, porque ahí es donde Él hace y forma guerreros y guerreras. Ahí es donde Él les enseña y capacita a sus siervos para soportar todo lo que pueda venir, ¿verdad?, sobre nuestras vidas.
Muchas veces creemos de que Dios no nos ama porque nos permite pasar por el dolor, pero el dolor es necesario, mis amados hermanos. El dolor nos fortalece, nos hace más fuertes y firmes en Él, porque sabemos de que esa batalla no estamos solos, Él está con nosotros. Así que espero que Dios, verá, te haya hablado y te haga meditar y te haga analizar las veces que has estado en la aflicción y en las veces que has estado en la abundancia. Y vas a ver la diferencia que en la abundancia no te acordabas casi de él, le oías, porque tal vez tienes más familiares cristianos, pero te alejabas. Pero cuando llegó la aflicción, ahí fue donde lo oíste y lo viste. Tal vez llamándote, hijo, vuelve a casa. Hijo, conóceme. Porque aquí le habla a dos, aquellos que se apartaron y aquellos que nunca le conocieron. Y decirle, ven y conóceme si aún no me has conocido. Tal vez lo perdiste todo en el mundo, pero yo tengo cosas mejores para ti. Así que recíbelas y tal vez no estás pasando momentos buenos, pero aquí me vas a oír y me vas a conocer. Y ahí Él te guía para que tú puedas volver a obtener mejores cosas de las que tenías en el mundo. Así que voy a cerrar con una oración, ya que no comencé con una, pero espero que tú puedas meditar y decirle gracias al Señor, que porque tal vez no lo conociste cuando estabas bien abundantemente y a través de la aflicción lo pudiste conocer, o si estás pasando aflicciones, le digas, quiero conocerte más y ser hallada en ti. Así que vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, mi amado Señor Jesús. Padre bendito, Rey de Gloria, gracias por esta palabra, Señor, por esta meditación, Padre amado. Te pido, Señor amado, bendito Dios, que aquellos que le escuchen puedan entender, Señor, puedan verse reflejados, Señor, y que sobre todo, Señor, te puedan buscar, Padre, en vez de alejarse, Señor, cuando estén pasando en diversas pruebas, Señor. Sabemos, Señor, que las pruebas nos acercan, las pruebas nos ayudan a conocerte más, Señor, y lo podemos ver, Padre amado, con el testimonio de Job, Señor bendito Rey, como tú, Señor bendito Dios, Él te llegó a conocer, Padre amado, cuando llegó la aflicción, la enfermedad, Padre bendito Dios, aquellas cosas, Señor bendito Dios, que vinieron a sus vidas, Señor, pérdidas materiales, pérdida de sus hijos, Señor, pero aún allí Él pudo glorificarte, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que cuando pasemos momentos difíciles te podamos también dar la gloria y la honra, Señor amado, Padre, porque tú conoces todas las cosas y sabes lo que es bien para nosotros, Señor. Te damos gracias porque guardas de nuestra familia, Señor. Ayúdalos, Señor amado Padre, a sacar el temor que tal vez pueda haber en alguno de nosotros, Padre, a raíz de que tal vez vemos a nuestros hijos andar mal, Señor, los esposos, las esposas, Señor amado, la familia, Señor, y que muchas veces queremos que estén bien contigo y no se pierdan, papá. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre. Guarda, Padre, bendito Dios, a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, Señor, protégelos, Señor, de todo peligro. Guarda a sus familias, Padre amado, y guarda aquellas personas que no te conocen también, Señor, que ellos puedan venir, Padre, a tu camino, Señor, que tú puedan conocer, Señor, porque aún tú a ellos les muestras, Padre amado, cuando están bien, Señor, en el mundo, pero eso que tú les has dado, ese bienestar, no proviene de ti, Señor. Y que cuando pasan por angustia, Señor, ellos puedan venir a conocerte, papá, y así tú poder bendecirlos, pero sobre todo darles esa salvación que necesitan. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y como siempre, mi amado amigo o amiga, si no has conocido del Señor, yo te invito a que seas como Job. No importa el dolor que estés pasando, no importa la aflicción, conócelo porque solo así es que tú vas a poder entender el propósito que Dios tiene para tu vida y tu familia. Dice la palabra que Él tiene planes de bien y no de mal. Así que Él quiere bendecirte, pero sobre todo quiere salvarte. Si tú hoy te gustaría ser parte del cuerpo de Cristo, yo te invito a que hagas esta oración y simplemente digas, Señor Jesús, reconozco mis pecados y hoy te pido perdón.
Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te pido que yo te pueda conocer, que yo te pueda servir, que yo pueda ahora entender el propósito que tienes para mí. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte bienvenido, bienvenida. Y si te has apartado, también puedes reconciliarte y decirle, Señor Jesús, reconozco que me parte de tus caminos, te pido perdón, pero asimismo vuelvo a casa hoy dándote las gracias y pidiéndote que escribas nuevamente mi nombre en el libro de la vida. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga y que puedan meditar esta palabra y sobre todo que la puedan poner por obra, que en medio de la aflicción, ahí vas a conocer al Señor. Dios te guarde y que Dios te bendiga. Y como siempre te saluda tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Bendiciones.